vamos a estudiar la función de instrucción, que es la que refiere a, digamos, a recabar la prueba para ilustrar, para instruir al juez, quien va a tener que resolver y emitir un fallo respecto al problema, que es el objeto del proceso, que le fue sometido. La prueba entonces es la justificación de la verdad de los hechos por los medios que autoriza y reconoce la ley como eficaces, y lo que procura, lo que intenta, es convencer al juez de la veracidad de esos hechos. Hay una teoría general de la prueba que refiere tanto al proceso civil como al proceso penal, de la cual se extraen una serie de principios en común. Hay principios que rigen el proceso y la prueba, y hay otros principios que rigen la actividad probatoria. Principios que rigen el proceso y la prueba son el de lealtad, probidad y veracidad, que ya lo estudiamos cuando vimos los principios generales del proceso, recogido en el artículo 5 del Código. El principio de contradicción, que es muy importante porque, como ustedes algo ya vieron, es posible alegar la existencia de hechos nuevos o es posible incorporar pruebas que se obtienen recientemente. Entonces, allí hay que darle la posibilidad a la contraparte de contradecir tales pruebas. El principio de inmediación y dirección del juez, que está recogido en el artículo 8, 10 y 142, el 8 establece que tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan deben realizarse por el tribunal, no pudiendo delegarlas so pena de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su competencia. El artículo 10 habla del principio de concentración y el artículo 142 vuelve a reiterar que todas las pruebas deben ser producidas en audiencia, salvo disposición especial en contrario. Y el principio de publicidad recogido en el artículo 7, que establece que en principio incluso las diligencias de prueba son públicas, a menos que la ley establezca lo contrario. En general eso está establecido para aquellos procesos que vinculan cuestiones de familia, donde se ventilan cuestiones de familia, pero podrían ser públicos si las partes lo autorizaran. Principios que rigen la actividad probatoria, necesidad de la prueba recogido en el artículo 137, que establece que la prueba siempre es necesaria respecto de todos aquellos hechos que son controvertidos, salvo que la ley establezca lo contrario. Incluso es necesaria la prueba en aquellos cuando se trate de cuestiones indisponibles, de derechos indisponibles, aun cuando los hechos sean omitidos. En principio la prueba es necesaria si el hecho es controvertido, pero podría también ser necesaria aun cuando fuera omitido si se tratara de cuestiones indisponibles. El principio que establece la prohibición después de aplicar el conocimiento privado sobre los hechos del proceso. Vamos a imaginarnos que el juez presenció el accidente que está siendo objeto del juicio. Él no puede traer su conocimiento, lo que él percibió en ese accidente, al proceso. Quienes tienen que traer los hechos al proceso son las partes, y quienes tienen que probar, vamos a ver más adelante bajo qué regla, también son las partes. Él no puede atraer al proceso su conocimiento privado. El principio de unidad de la prueba, que establece que la prueba es una sola y debe ser apreciada en su conjunto, que está establecido en el artículo 140. Esto significa que la prueba, si bien la aporta la parte actora, la aporta la parte demandada, eventualmente algún tercero, la prueba es del proceso y es una sola. Una vez que está incorporada, no es ni la prueba del actor ni la prueba del demandado. Toda junta forma un combo, por decirlo de alguna forma, que el juez va a analizar antes de dictar sentencia y para dictar sentencia. El 140 establece las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa. El tribunal indicará concretamente cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión. El principio de licitud, que supone que el rechazo de toda aquella prueba ilícita, ya sea porque viola derechos de la persona humana, porque viola garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, recogido en el artículo 144, que establece que el tribunal rechazará a petición de parte o incluso de oficio el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o prohibidas por la regla de derecho. El principio de adquisición procesal o comunidad de la prueba, que establece, de alguna forma, está vinculado con el principio de unidad, que la prueba no pertenece a la parte, ni siquiera a la que ofrece o agrega, sino al proceso luego de incorporada. Esto significa que una vez que la prueba ha sido incorporada, es uno de los momentos de producción de la prueba, vamos más adelante a ver qué etapa se produce la incorporación, esa prueba es adquirida para el proceso y es común a todo el proceso, y eso hace que la prueba sea única. Por eso se habla también de otro principio, que es el principio de unidad de la prueba. Como sujetos tenemos el sujeto activo, que es aquel que produce la prueba, que ofrece la prueba, ¿verdad?, aquel que la propone. Sujeto pasivo, que es el contrario a aquel por cuya iniciativa se practica, y el destinatario de la prueba, que siempre va a ser el tribunal, porque es a quien intentamos convencer acerca de la verdad o falsedad de los hechos. Muy importante es el objeto de la prueba, es decir, qué es lo que hay que probar. El artículo 137 ya adelantaba que hay que probar los hechos que invoquen las partes y sean controvertidos. O sea, hechos invocados o alegados es lo mismo, y que fueran controvertidos. Si se trata de hechos indisponibles, aun cuando fueran admitidos, también es necesario producir pruebas. Vamos a analizar ahora entonces cada uno de esos elementos. Son los hechos concretos determinados en el espacio y en el tiempo, pasados o presentes, incluso aun cuando fueran, digamos, que no sean de la vida exterior, aun cuando sean de la vida anímica, que el derecho ha convertido en presupuesto de un efecto jurídico. Por ejemplo, el daño moral puede generar la obligación de reparar, y el daño moral en general es producto de la vida anímica o de la vida espiritual. Y entonces allí ingresan toda la categoría de actos, sean voluntarios o involuntarios. Por ejemplo, la muerte es un acto involuntario, es un hecho, ¿verdad? No interviene la voluntad humana, en principio, ¿verdad? Es un hecho involuntario, pero que es un hecho jurídico que acarrea una consecuencia. Sean los colectivos individuales, palabras, juicios de calificación de hechos, siempre que sean perceptibles, hechos naturales, cosas o objetos materiales, la persona como existencia física, sus características, hechos psíquicos del hombre, etc. Invocados. Esto nace en la gran regla de que estamos frente a la aplicación del principio dispositivo. Entonces, si el hecho no es invocado, no se puede tener por probado. Este hecho tiene que ser invocado en las oportunidades que correspondan, que están reguladas en los artículos 117, 121 y 130, refiriéndose a la demanda, a la oportunidad que hay de cambiar la demanda antes de que ésta sea contestada, y a la contestación de la demanda. Sobre el final vamos a ver cuáles son las potestades del tribunal para ordenar pruebas sobre hechos que no han sido invocados por las partes. Los hechos implícitos, secundarios o contextuales, en principio no son necesarios probar, salvo que sean causa o efecto necesario de un hecho invocado. Si es la causa de un hecho invocado o es la consecuencia de un hecho invocado, en ese caso sí es necesario probar estos hechos secundarios o contextuales.
También es necesario probar aquellos hechos que sirven de sustento a los presupuestos procesales. Si el tribunal advierte que hay ausencia de un presupuesto procesal, por ejemplo, hay falta la capacidad de una de las partes o hay litipendencia, él puede ahí sí ordenar la prueba para evitar nulidades absolutas. También pueden o deben probarse los hechos constitutivos de fraude o colusión, y en ese caso también el tribunal, si advierte que hay fraude o colusión, recuerden que de alguna forma lo habíamos analizado con el artículo 54, él puede ingresar los hechos constitutivos de fraude o colusión precisamente para evitar nulidades absolutas. Los hechos controvertidos. El concepto emerge del artículo 130.2, que establece que el demandado deberá pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de los documentos que a ellas hubieran acompañado y cuya autoría le fuera atribuida. Su silencio, así como sus respuestas ambiguas o evasivas, se tendrán como admisión de esos hechos y de la autenticidad de los documentos. Solo en circunstancias excepcionales podrá el tribunal no aplicar la regla precedente, atendiendo a razones debidamente fundadas expuestas para invocar que no se recuerde algún hecho o circunstancia alegada por el actor. En consecuencia, acá no vale hacerse, digamos, el desentendido. Es necesario controvertir los hechos explícitamente, y esos hechos explícitamente controvertidos van a ser objeto de prueba. Si los hechos no son controvertidos explícitamente, se los tienen por admitido, y vamos a ver que los hechos admitidos no es necesario hacer pruebas sobre ellos. La única forma en que pueda yo no controvertir explícitamente es que alegue que, digamos, hay razones, razones debidamente fundadas que las tengo que exponer para invocar que no recuerdo algún hecho o circunstancia alegada por el actor. Aquí hay mucha jurisprudencia respecto a este tema, porque por ejemplo, un jefe de personal que tiene a su cargo 300 personas, en principio no puede creer que puede alegar no saber si un empleado, uno de esos 300 empleados, tomó o no licencia. El tema es que no ingresa la jurisprudencia, es bastante uniforme, no ingresaría en una razón debidamente fundada porque él pudo haber tomado conocimiento. Una empresa con 300 empleados tiene que tener un jefe de personal, tiene que tener una sección, tiene que llevar un registro, y él pudo informarse y debió haber controvertido. Entonces, si guarda silencio, ese se tiene por admitido y no es necesario probar. Si él controvierte explícitamente, entonces ahí en ese caso habrá que hacer prueba, veremos quién y cuándo y cómo. También es necesario que se prueben aquellos hechos que son relevantes, relacionados directa o indirectamente con los presupuestos fácticos de las normas jurídicas que pretendemos hacer aplicables al caso. Si la norma dice que hay un hecho ilícito que causa daño, debe ser reparado, entonces yo tengo que probar el hecho ilícito que generó el daño. Eso es relevante porque es presupuesto para que a mí me apliquen la norma y determine que haya alguien que tenga la obligación de reparar. También es necesario probar aquellos hechos que tiendan a destruir una presunción legal o legal, ya sea relativo o judicial, si los hechos presumidos integran la controversia. Es decir, si se discute, y ojo, acá estamos hablando precisamente de una presunción relativa, no una presunción absoluta, porque esas no admiten prueba en contra.